Hola amigos, hoy os presento una maqueta a escala 1.35 de la marca Sveda. Se trata del BMP 2D en su versión de Afganistán de los Spetsnaz rusos. Espero que os guste el video tutorial y que lo disfrutéis tanto como yo he disfrutado haciéndolo. ¡Adelante! La maqueta del BMP es una maqueta que sale a un precio bastante razonable. Tiene algunos fallos, como las escotillas traseras que están inclinadas y tendrían que estar rectas, pero como va una caja de madera sobre ellas, pues no se verá. Así que no vamos a entrar en muchos detalles de lo que es montar, porque como sabéis no me gusta demasiado, y vamos a ir directamente a lo que es la pintura. Ya tenemos la imprimación hecha, como siempre. Os ahorro este paso porque también es un poco aburrido y como veis lo único que he hecho es ponerle una capa de imprimación Gunze Sangyo, que es la que yo suelo utilizar. He hecho unas líneas negras en las aristas y he hecho un poco de manchas blancas en las zonas más planas. Así le damos el prepanelado y el volumen que va a tener la maqueta. Como el color base es gris, tenemos que tener en cuenta de que ya la imprimación es gris, por lo tanto el gris que vamos a aplicar encima va a ser muy transparente para que nos deje ver las líneas que tenemos debajo del color base. Yo diluyo las pinturas con alcohol isopropílico, en este caso utilizo uno de supermercado. Ya tenemos la maqueta con el color gris dado diluido al 80%. Ahora lo que hacemos es una modulación utilizando un cartoncito recortado a medida. La modulación consiste en subir el color base en 2, 3, 4, 5 tonos para conseguir tener mayores matices. Como veis utilizo una tarjetita de cartón como plantilla y así nos da un efecto como el que produce un render en un 3D. Es una técnica bastante sencilla y que nos ayuda mucho a dar sensación de volumen. Ahora vamos a realizar el primer color de camuflaje, en este caso es el verde. Para ello utilizamos plastilina como elemento de reserva para poder tener un camuflaje de bordes duros. No hemos de olvidar también de hacerle los diferentes tonos al verde y hacerle también la modulación. Aunque pongamos poco color, aunque hagamos líneas muy finas, tenemos que hacerle la modulación y las subidas de color, igual que si lo hiciéramos con un color de base. La plastilina es una forma sencilla de enmascarar, que además nos da unos resultados muy buenos. Pero no es la única manera de enmascarar, también podemos hacerlo utilizando otros elementos, como en este caso, que vamos a utilizar plantilla aerográfica. La plantilla aerográfica es una especie de plástico adhesivo que pues recortamos y utilizamos para poder hacer los bordes duros. En este caso hemos hecho una forma redondeada que podemos irle dando la vuelta y utilizarla por diferentes lados. Con ella vamos a hacer el tono negro. Ya tenemos los tres colores del camuflaje realizados. Como veis, los bordes son bastante difusos finalmente y tenemos una variedad tonal muy grande. A mí este acabado me gusta porque nos da una riqueza tonal mucho mayor. Ahora lo que vamos a hacer es aplicarle la última subida de luz, que se hace a pincel o con lápiz. Vamos a ver en primer lugar cómo se hace con el pincel. Simplemente tenemos que coger el color base, aclararlo una subida de luz más que la última que hemos puesto y aplicarlo de forma discrecional ahí en las zonas donde nos interese. Hacemos las líneas, los remaches, todas aquellas zonas de relieve del vehículo que queramos que tengan mayor intensidad. La otra manera de realizarlo es con lápices de color. Los lápices de colores no son tan resistentes como la pintura. En este caso yo utilizo lápices acuarelables. Mojamos la punta y aplicamos el color en la zona donde queremos que quede más remarcado. Es una técnica muy sencilla y la podemos aplicar siempre y cuando luego barnicemos la maqueta, porque si no se nos borraría con facilidad. Ahora lo que hacemos es unos filtros con lápices de colores. Esta técnica pues me la saqué un poco de la manga viendo cositas por internet y haciendo pruebas y resulta muy práctica para hacer los filtros sin necesidad de utilizar los óleos. Son dos técnicas compatibles. En este caso lo que hago es aplicar manchitas de lápiz y escurrirlas con agua.
Aquí lo que estoy haciendo es unos desconchones con rotulador. Los desconchones con rotulador sirven para hacer aquellas zonas donde la pintura ha saltado y se pueden hacer de manera muy minuciosa y muy delicada. Ahora os explicaré con detalle lo de los filtros del lápiz. Mojamos la maqueta con agua abundante y aplicamos con un lápiz con la punta humedecida los colores que queramos. Podemos poner blanco, ocre, gris, el que nos dé la gana. Simplemente hacemos rayas incluso desde un lado al otro de la maqueta y luego aplicamos agua sobre estas rayas que hemos hecho previamente. La sensación que da al principio es un poco exagerada, pero cuando seca queda muy sutil. Hecho este paso, deberemos barnizar la maqueta para poderle aplicar las calcas y hacerle los procesos de lavado. Para barnizar la maqueta lo mejor es el barniz Future. Yo uso uno de supermercado que es un barniz para suelo laminado. Es un barniz muy barato que estira perfectamente y que se agarra perfectamente. Para realizar los lavados lo que necesitamos es pintura al óleo y White Spirit o símil de aguarrás, nunca esencia de trementina. La esencia de trementina tiene resinas que os pueden dañar la maqueta si no se secan correctamente. También podemos utilizar heptano, pero el White Spirit funciona perfectamente y es muy barato. Lo diluimos de manera al 90%, o sea, muy poquito color con mucho White Spirit y aplicamos sobre la maqueta. Podemos aplicarlo de manera pues completamente discrecional o de manera generalizada. En algunas zonas yo añado pigmento al White Spirit con óleo para poder tener un acabado mucho más mate que nos dé como un acabado parecido a lo que sería el requemado de un tubo de escape o un óxido. Pero en las zonas generales lo aplico directamente el óleo mezclado simplemente con el White Spirit. Aquí vemos las salidas de humos que estoy haciendo con la mezcla de White Spirit y óleo. Y un poquito de pigmento. Las demás zonas las hacemos con el White Spirit sin pigmentos. Y ahora lo que vamos a hacer es un empolvado general. Este carro no era un carro que haya estado muy maltratado, que lleve muchos años de combate. Es un carro relativamente nuevo, puesto en combate en una zona muy dura como es Afganistán. Por ello debe tener una carga de polvo muy elevada. Yo lo que hago es, en vez de utilizar pigmentos, utilizo wash. El wash barato del todo a 100 va perfectamente. Lo que debéis hacer es hacer una mezcla con el tipo de tono de arena que os interese y aplicarlo con el aerógrafo sin miedo, cargando sobre las partes inferiores en más cantidad, sobre las partes de encima en menos cantidad. Una vez el wash ya está seco, no tengáis miedo porque simplemente con agua y un pincel plano podremos retirarlo y hacer chorretones que nos recordarán el escurrido del agua sobre el polvo. Esta es una forma de empolvar vehículos que va muy bien para vehículos modernos que están en un acabado satinado y que queremos que tengan un poquito más de vidilla. Y la verdad es que este es el último proceso de la maqueta. Podríamos barnizar en mate para proteger el wash si quisiéramos, pero a mí me gusta que hayan diferentes tonalidades, que unas partes sean más mates y otras sean más satinadas. Así que yo ya lo doy por terminado. Y pues nada más, esto es todo. Un BMP 2D 1.35 de Sveda con su cajita pintada también a juego. Y la verdad es que es una maqueta muy chula y muy barata y que tiene un resultado bastante bonito a la vista. Espero que os haya gustado, que nos veamos en mi próximo vídeo tutorial y que le deis al like, evidentemente. Hasta pronto.